Buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan una cordial bienvenida. Pues como siempre, voy a registrar la asistencia de hoy, 23 de noviembre. Cagua Yesenia. Buenas tardes, presente. García Edwin. García Edwin. García Cherlit. García Buenas Cherlit. tardes, presente. Presente. Gómez Justin. Buenas tardes, presente. Gonzaga Mérida. Presente. Guatatoca Nancy. Buenas tardes, presente. Llanos Erika. Buenas tardes, presente. López Jean-Pierre. López Jean-Pierre Giovanni. Mantilla Giuleni. Mantilla Giuleni. Mantilla Giuleni. Mantilla Camila. Presente, buenas tardes. Disculpe, ingeniera, mi prima dice que tiene un pequeño problema con el internet, pero ya lo va a arreglar, por eso todavía no ingresa. Ya. Masache. Kimberly. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Montiel Nefer. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ormaza Carla. Ormaza Carla. Ormaza Carla. Quispe Eliana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ramírez Sarmiento. Carol. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Río Zuli. Presente, profe. Presente, ingeniera, perdón. Sabando Dana. Río Zuli sí está, ¿verdad? Sí, ingeniera, buenas tardes. Sarango Glenda. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, niña. Salto Silvana. Salto Silvana. Torres Robert. Torres Robert. Ya va. Les voy a registrar la asistencia en el SIGA. Buenas tardes, Inge. Yo recién acabé de ingresar. Ya les registro la asistencia. Igualmente yo, licenciada. Buenas tardes. Vamos. Cagua, ¿sí está? Estoy en el SIGA. Presente. A ver, les pongo para que miren. Cagua, sí. García Jaro.
Edwin. Presente, licenciado. Perdón. García Yerlis. Presente. Gómez Justin. Presente. Gonzaga Mérida. Presente. Guatatoca Nancy. Presente, licenciado. Llanos Erika. Presente. López Jean-Pierre. López Jean-Pierre. Mantilla Yuleni. Presente. Mantilla Camila. Presente. Masache Kimberly. Presente. Montiel Nefer. Presente. Ormaza Carla. Presente. Quispe Eliana. Presente. Ramírez Harold. Presente. Ríos Mayerly. Presente. Sabando Caterine. Presente, Lice. Saltos Silvana. Presente. Y Torres Robert. Torres Robert. Y Zarango Ceballos. Presente, Inge. Ya, entonces falta el señor Torres y Llanos Erika. A ver, no, estoy López Jean-Pierre. López y Torres falta. Guardamos. López. López y Torres. Ya está guardado. Guardar. A ver, alguien de los compañeros que me quiera recordar qué vimos la clase de ayer. Sobre la lectura. Sobre la lectura. Ajá, la lectura académica. ¿Y qué habíamos dicho acerca de la lectura académica? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es la lectura? Que la lectura académica trata más sobre una lectura de aprendizaje. Gracias, Eliana. Muy bien, excelente. La lectura académica es una lectura didáctica porque el autor, el objetivo del autor es que se aprenda, ¿no es cierto? Se escriben para aprender. La lectura habíamos dicho que era un proceso, ¿no? Un proceso donde se ejecutan o se desarrollan algunas operaciones mentales, decíamos, operaciones cognitivas, como son, pues, la de análisis, la de síntesis, ¿no? Decíamos que en la lectura se realiza una discusión, un diálogo entre el lector y el autor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos decir esto que está aquí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, bueno, hacer juicios de valor sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Por lo tanto, pues la lectura es un proceso complejo, digamos, porque se desarrollan operaciones mentales, no es que no es solamente descifrar, leer signos, símbolos, leer números, ¿no? Decíamos que existen 3 niveles de lectura. ¿Cuáles eran esos 3 niveles de lectura? Era la lectura literal, la interferencial y la de crítico. A la valorativa. Crítica valorativa. ¿En qué consistía el nivel literal? A ver, Justin. Disculpe, ¿cómo dice? A ver, ¿qué era la lectura? Decíamos que en la lectura académica, pues hay 3 niveles de lectura. ¿Cuál es el nivel literal? ¿En qué consiste? El literal, el inferencial y el criterial. La verdad no sé. A ver, no estuvo ahí el día de ayer.
A ver, ¿quién quiere? Camila Mantilla. La lectura literal es lo que nosotros como lectores comprendemos, entendemos y referenciamos cuando le hacemos una lectura para indagar y sacar una palabra clave, por lo menos, un objetivo claro de la lectura. Gracias, Camila. El nivel de lectura literal, pues, ¿qué busca el lector? Busca información que está ahí, que la encontramos, como son fechas, nombres, lugares, ¿no? Eso es, no requiere de esfuerzo, ¿no? ¿Cierto? Es lo que necesitamos, es buscar la información que necesitamos. En la lectura, en el nivel de lectura inferencial, ¿qué hace el lector? ¿Qué hacen en la lectura inferencial? Elabora deducciones a partir de un texto. Gracias. Elabora deducciones a partir de un texto, ¿no? Concluye, ¿no? Si estamos leyendo un texto, podemos nosotros ser capaces de cambiarle, bueno, decirle a qué se refiere este texto y qué título le podemos dar, ¿no? O cuando se lee a los niños un cuento, pues le podemos cambiar el final, le podemos cambiar los personajes, ¿no? Por lo tanto, pues aquí, como su nombre lo indica, el lector infiere, saca conclusiones, saca hipótesis, ¿no? Es decir, las hipótesis, lo que puede ser y lo que no puede ser. En cambio, en la lectura literal, en la lectura, perdón, criterial o valorativa, ¿qué hace el lector? Ofrece una crítica positiva o ya sea también negativa, valorativa. Gracias, Zuli. Sí, correcto. El lector pues ya puede o es capaz de emitir juicios de valor, ¿no? Juicios de valor con lo que está leyendo, como puede decir, como decíamos, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, refutar lo que ha escrito el autor, ¿no? Y decir, pues sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pueden haber puntos concordantes o puntos discordantes, ¿no? Entre el lector y el autor, porque es un diálogo, ella juzga, critica, ¿no? Decir esto no está bien, esto no estoy de acuerdo, esto sí, se sucede. Miren, lo que veíamos ayer en el vídeo decía pues que la lectura y la escritura son dos procesos fascinantes, procesos, hablaba de procesos, porque se desarrollan pues un sinnúmero de pasos y de operaciones, ¿no? Hasta llegar pues al nivel más alto de la lectura, que es el capaz de emitir juicios de valor, en testificar, en argumentar sobre lo que leímos. Es importantísimo la lectura porque nos ayuda a tener el conocimiento, ¿no? Bien, vamos a continuar. En la lectura también tenemos algunos niveles de lectura. ¿Cuáles son, digamos, no niveles, son pasos para lectura comprensiva? Esta etapa es la prelectura. ¿Qué consiste? Como su nombre mismo lo indica, es antes de leer, una etapa antes de leer. Es decir, que antes de la lectura se debe determinar el propósito de la lectura. Entonces, es decir, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? O sea, ¿qué es lo que se trata? Predecir el contenido del texto es anticipar, ¿no? Anticipar el contenido a partir de marcas como el título, los subtítulos. Es decir, por ejemplo, yo el día de ayer les decía, si nosotros vamos a hablar sobre o socializar sobre la asignatura de expresión oral y escrita. Entonces, por lo tanto, el título de la asignatura como tal ya me dice algo. Es que aquí voy a ver sobre cómo expresarnos. Cómo expresarnos de forma oral
y de forma escrita. Entonces ya me estoy anticipando a lo que vamos a desarrollar, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué es la lectura? ¿Y qué es la lectura académica? Por lo tanto, estamos con anterioridad, ya prediciendo, anticipándonos, con solo leer el título, con solo leer los subtítulos. O si vemos un gráfico, si hay un gráfico, ya podemos decir de qué se trata la lectura. Anticiparnos, ¿no? Con lo que hemos visto. Planificar el proceso lector. Esos son los pasos. Es decir, que yo, con haber leído el título, los subtítulos o visto gráficos, ya puedo inferir de lo que se trata, ¿no? Es como a los niños también, podemos leer el título y les digo, ¿de qué se tratará? Asimismo hicimos nosotros acá, ¿de qué se tratará esa asignatura? ¿No? Expresión y oral y escrita. Entonces estamos prediciendo, anticipándose, es antes, eso es la prelectura. Luego el siguiente paso es la etapa de lectura propiamente dicha. Aquí, ¿qué hace el lector? Centrar la atención en los aspectos esenciales del texto, en los aspectos importantes del texto, subrayar lo más importante, ¿no? Tomar notas o escribimos esas notas en la parte derecha o en la parte izquierda del libro. Aquí identificamos las palabras claves del contenido del texto. Nuevamente releemos el texto. Parafrasear la lectura, esto es decir las ideas del texto en otras palabras. Todos estos pasos los hacemos en la etapa de lectura. Entonces, hasta aquí tenemos la prelectura antes de leer, la lectura, la etapa de lectura propiamente dicha, pues que entramos en contacto, ¿no? Con eso. Es centrar en los aspectos importantes, resaltarlas, subrayar lo importante, tomar notas, identificar las palabras claves, releer y parafrasear. Luego tenemos la etapa de la poslectura, ¿no? ¿Qué es la poslectura? Este paso, esta etapa que corresponde. Son los pasos que seguimos luego de la lectura propiamente dicha. ¿Qué significa esto? Que tenemos que elaborar un resumen del contenido, elaboramos un resumen del contenido de lo que hemos leído, preguntarse sobre lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso y sus resultados. Para esto se debe interrogar. A ver, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente? Cuando leímos siempre nos acordamos de algo, ¿no? O hacemos relación con algo que ya leímos, ya vimos, ya escuchamos. ¿Qué conocimientos nuevos obtuvimos? ¿Qué significados se construyeron? Pues si algo es una palabra nueva, también es importante subrayarla o anotarla para luego consultar en el diccionario qué significa. Estamos conociendo términos nuevos. A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Cuáles son los pasos para una lectura comprensiva? Etapa prelectura, etapa de lectura y etapa postlectura. Gracias. Gracias, Erika. En la prelectura, ¿qué hace el lector? Determina cuál es Determina el proceso de la lectura, predice el contenido del texto y planifica el proceso del lector. Predice, ¿no? Predice. Predice. Con solo leer los títulos, los subtítulos o mirar gráficos ya puede decir de qué se trata. No exactamente, pero podemos imaginarnos, ¿no? Y luego la lectura propiamente dicha, que significa pues que nosotros, ¿qué hace en la lectura propiamente dicha? Subrayar, tomar notas, identificar las palabras claves.
subrayar lo importante, tomar notas, identificar las palabras claves, Releer el texto, parafrasear alguno que para aprendí. ¿no? Eso tenemos que hacer. Y luego pues tenemos el último paso de la lectura comprensiva, que es la poslectura, es decir, luego de que terminamos de leer, elaborar un resumen del contenido. ¿Qué más? Preguntarse sobre lo que se está leyendo. Preguntarse sobre lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso y sus resultados. Para esto se debe preguntarse, interrogarse, ¿qué saberes puse en juego? ¿Qué experiencias tuve? ¿Qué se me vino a la mente cuando yo leí esto? ¿Qué conocimientos nuevos obtuvo? ¿Qué significados se construyeron? ¿Ven? Interesante, ¿no? Vamos nuevamente a recordar ya dijimos que eran los niveles de la lectura, ¿no? A ver, mucha atención. Aquí tenemos niveles de lectura. Dice que en el nivel literal, el autor debe identificar quiénes son los personajes, dónde tienen ocurrencia los hechos del relato, cuál es la idea principal del texto, cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados y el significado de la palabra auténtica. Aquí tenemos una lectura. A ver, alguien que me ayude leyendo y los demás van sacando los autores, los personajes, dónde ocurre. Información vamos a buscar. La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. A ver, alguien que me ayude con la lectura. Ya. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica. Todos los días se fijaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Una vez parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. ¿Cuáles son los personajes? ¿Quiénes son los personajes de la narración? La rana. La rana. El personaje principal sería la rana. Ya. ¿Dónde tiene la ocurrencia de los hechos del relato? ¿Cuál es la idea principal del texto? De decir que ella era bella y auténtica. Eso, aparentar que era, pues, hermosa, ¿no? Bella. ¿Y el significado de la palabra auténtica cuál es? Es ser único, que no haya en otro lugar. Ella quería ser única, ¿no? Por eso hacía, pues, lo que supuestamente ella creía que para tener que la aprobación de los demás. Ya.
Vamos, con el mismo texto, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? En la rana, o sea, ¿cuáles son los hechos que determinan esa actitud de ser auténtica, de ser la única, de ser bella, que se iba pues Viendo su reflejo, perdón, el que ella vea su reflejo. reflejo, ¿no? Los hechos que determinan esta actitud en el personaje, ¿cuáles son los hechos? Lo que escuchaba, lo que decían los otros animales. El qué dirán de ella, ¿no es cierto? Que le digan, que la aplaudan, que está hermosa, que bueno, ¿no? O sea, dependía del qué dirán. ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? Ser única, ser auténtica. ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Los animales. Oh. Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Se la comían por las anclas. Se la comían, o sea, iba a quedar. Entonces, mire, aquí nosotros en este tipo de lectura ya estamos inferenciando, sacando conclusiones al decir, pues, ¿qué pasaría, no? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Los otros animales. ¿Qué esperaba la rana ser considerada? O sea, ser auténtica, ser la única, ser la mejor. Y por el qué dirá de los demás, pues hacía lo que hacía, ¿verdad? Con el mismo texto de la lectura. Esa es la lectura inferencial, ¿no? Una lectura crítica, vamos. Aquí el autor en la lectura crítica, el actor debe cuestionarse acerca de ¿por qué la rana busca su autenticidad en el espejo? Porque ahí es donde ella puede ver si es bella o no. Ver si tiene algún error. Por lo tanto, la rana, o sea, ¿qué le interesaba? ¿Cuál era el objetivo? Verse bella. Verse bella. La rana vivía de qué? Otras personas le vean bella. El objetivo de ella era ser auténtica y ser aprobada por el resto de personas. Era aprobada por los demás, vivir del qué dirán de la gente. La validez de los hechos relatados, la postura asumida ante los hechos. O sea, ¿creen ustedes, consideran que eso está bien? No. Vivir, No. impresionar a los demás. Eso es lo que hacía la rana. ¿Cuál es el objetivo? Impresionar a quiénes? A los otros animales. Los demás. ¿Y creen que está bien? Si nosotros, a ver, vamos nuevamente con la lectura. A ver, otra persona que lee. A ver. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente, buscando su ansia autenticidad. Unas veces, ¿hasta ahí? Ansiada autenticidad. ¿Digo? Sí, sí. Allá. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de eso y guardó el espejo en el baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todas la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que se
consideraran una rana auténtica. Se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que era una buena rana, que parecía pollo. Ya, gracias. ¿Cuál es el mensaje que nos da este texto, esta lectura? Que por más que nos esforcemos, nunca vamos a complacer al resto de las personas. Ya, gracias. Otra compañera. También que debemos tener más amor propio y dejar de pensar en qué dirá la gente de nosotros, porque eso tampoco nos lleva a algo bueno. Dañamos nuestra autoestima y nos perjudicamos a nosotros mismos. Ujú, correcto, excelente la participación de las compañeras. ¿Qué otro mensaje nos dan? Que debemos aceptarnos y querernos tal y como somos sin importarnos la opinión del resto. Correcto, excelente. Otra. Que todas las personas no somos perfectas y que siempre vamos a tener algo diferente a los demás y ese algo diferente siempre nos hace únicos a cada persona. Así es, excelente los mensajes. Mire, los ejemplos, lo que han dado, lo que hemos hecho este último es un ejemplo práctico de nivel de lectura criterial o valorativa, porque estamos emitiendo juicios críticos de valor en base a este texto, estos mensajes que nos dan, ¿no? Que nosotros debemos ser auténticas, ¿no es cierto? O sea, ser tal como somos y querernos, tenernos un amor propio, ¿no? De que no por agradar al resto vamos a hacer otras cosas, o sea, querernos tener ese amor propio. Excelente la participación de los compañeros y compañeras. Me gustara que todos participen.